Bueno, Dios me lo bendiga. Entonces empezamos este tercer día. Hoy está espectacular. Acuérdense lo que pasó en las bodas de Caná. ¿Qué pasó en las bodas de Caná con Jesús? Que el mejor vino lo dieron al final y hoy va a ser el mejor vino de todos. Porque esto hasta ahora empieza, esto no se acaba ahora, ¿no es cierto? El pensamiento del pesimista es que si me falta medio vaso con agua, entonces voy a decir que pesar, me falta medio vaso por tomar. Eso dice el pesimista. Pero el optimista que dice, qué ricura, todavía tengo medio vaso para disfrutar. O sea que hoy vamos a disfrutar este momento. Entonces va a ser muy especial. Los dos momentos se van a dar cuenta lo maravillosos. Hoy vamos a dar mucho énfasis frente a toda la parte de lo que es Romanos 12:2, es cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y vamos a hablar de algunas cosas, de algunos elementos que son importantes, todo desde la parte testimonial, como se han dado cuenta, y que de una u otra forma pues, nos van a dar bastante claridad en lo que es nuestra identidad. Recuerden que solamente el 10% de todo lo que hemos hablado lo que nos va a quedar. Espero que se nos quede mucho más, ¿ok? Porque a veces solamente nos queda un pedacito nomás, que esto no sea una película. Y cuando vamos a una película, ¿cómo te fue la película? Y todos dicen, muy buena, pero después al cabo del rato, ¿qué van a decir? Se me olvidó, porque ya el perrito caliente, el taquito, nos lleva por delante la película. Esto es como una piscina. ¿Ustedes cómo le dicen aquí a las piscinas? Bueno, ya me hago entender, ¿no es cierto? Es curioso, pero nosotros vivimos en Bogotá son más o menos 12 grados de temperatura. Y en esos grados de temperatura, en esos 12 grados, cuando uno le dice a los niños, vamos a un balneario, ¿qué hacen los niños? Ellos, es bien curioso, desde el día anterior ni siquiera duermen, porque ellos se la pasan pensando, vamos a piscina, y es inclusive la pantaloneta la colocan encima de la ropa interior, ¿no es cierto? O sea, ni encima los pantalones y todo ese tipo de cosas, y se acuestan con la pantaloneta de baño, porque para ellos es un espectáculo. Cuando uno va de carretera, más o menos, nosotros tenemos unas 3 horas para llegar al clima caliente, al clima tibio. Ellos, inclusive cuando uno se detiene a tomar un algo, ellos se bajan con su pantaloneta y solamente piensan en función de piscina. Cuando llegamos allí al balneario, ellos lo primero que hacen es salir corriendo sin importar nada directamente al agua. Pareciera como si estuvieran de verdad en el vientre materno, ¿no es cierto? Esto del agua les fascina. Y entran al agua y ellos no salen del agua. Y uno les dice, vamos a tomar algo, vamos a comer, salen corriendo, comen algo y otra vez, y si prefieren estar en la piscina, maravilloso. Como ya hace frío bien tarde, sus deditos están completamente arrugaditos. Y uno les dice, ¿todavía quieren estar? Sí, y están todos temblorosos y quieren estar allá. Hay otras personas que curiosamente se quedan sentadas, así como haciendo mala cara, porque no les gusta ese ambiente. ¡Ay, qué feo estar por aquí, tanto mosquito, yo prefiero estar en la casa! Hay otras personas que se quedan solamente chapaleando, o sea, moviendo los piecitos, no se meten nada más, sino solamente los piecitos. Hay otros que empiezan como a bordear toda la piscina, que ustedes se han dado cuenta, por todo el bordecito. Y cuando están en el fondo solamente se agarran bien del borde y se hunden. Y otra vez vuelven a salir y dan el bordecito. Y no hacen más. Hay otros que se creen esos nadadores expertos y por debajo de la piscina 2 o 3 veces. Luego otros que saltan, que soy de todo. Como tú vivas esa piscina, es igual esto. ¿Cómo tú la estás vivenciando? Solamente mirando así a ver cómo es, o realmente te metes como esos niños pequeños disfrutándola, o solamente metes los piecitos para que no te toquen el corazón, o realmente te lanzas a disfrutar este momento. Eso solamente lo determinas tú, nadie más, porque mi papá Dios nos regaló la libertad, el libre albedrío, el poder decidir lo que tú quieres. Entonces vamos a empezar este momento alabando al Señor, primero en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Entonces pongámonos de pie para alabar al Señor, para estar felices, cantando, disfrutando de la presencia de Dios. Vamos a palmitas. Y entramos sus manos esta noche. Quiero verlas, quiero ver esas manos. Somos católicos y somos muy alegres, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo así. Alzar las
de madera como dijo el Señor. Todos quiero ver esas manos. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabarle como niños del Señor. Los animalitos subieron de los cerdos, los animalitos subieron de los cerdos, los pajaritos y pingüinos como niños del Señor. ¡Échale con gozo! Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabarle como niños del Señor. Los animalitos subieron de los cerdos, los animalitos subieron, los elefantes y canguros como niños del Señor. Dígalo. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabarle como niños del Señor. Fíjate bien, voltea a ver al que tienes cerca y dile: si tú vas al cielo primero que yo, si tú vas al cielo primero que yo, dile a todos esos angelitos que también yo iré. Quiero ver esas manos arriba. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabarle como niños del Señor. Vamos a repetir esa última parte. Si tú vas al cielo, si tú vas al cielo primero que yo, si tú vas al cielo primero que yo, dile a todos esos angelitos que también yo iré. Vamos a marcar, dice: desde primero los ojos y dile: si tú vas al cielo primero que yo, míralo los ojos, primero que yo, dile a todos esos angelitos que también yo iré. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabarle como niños del Señor. Dale un aplauso muy fuerte al Señor. Bueno, muy bien. La presencia de nuestro Padre Dios es fundamental en nuestras vidas porque así sabemos, vivimos y entendemos que esa es la única verdad. Es la verdad de las verdades. Es la verdad posicional. ¿Que somos quiénes? Vamos a cerrar los ojos, por favor, un instante. Vamos a colocar nuestra mano en el corazón. Qué precioso cuando esa canción decía: alzar las manos y darle la gloria a Dios. Y si tú vas al cielo primero que yo, dile a esos angelitos que también yo iré. Qué hermoso. Yo quiero estar en el cielo con mi papá. Pero lo más precioso de todo es que yo puedo hacer que mi papá también esté aquí. En la medida que yo viva una vida de santidad. La santidad no es tan lejos como uno lo ve, sino la santidad está muy en mí si yo me permito ese acercamiento con mi papá Dios. Y en esta tarde tan maravillosa, cuando tenemos ese vasito de agua para tomar, cuando viene el mejor momento de todos, es decirle a mi papá: aquí estoy, papito.
papito Dios del cielo hermoso. Y quiero que tú abres tus labios y dile, no sé si aquí dice lo mismo, pero dile 3 o 4 piropos a tu papá. Dios, eres lindo, eres bello, eres precioso, papá, eres hermoso. Eres lo más hermoso que pudo haber pasado en mi vida, conocerte a ti como papá, como Padre Celestial, como mi papá real. Saber que yo ya tengo una identidad, ahora sí, reafirmar mi identidad. Sobre todo que no soy alguien del montón, sino que soy su creación más bella y perfecta, que Él me hizo de una manera única. Y por eso le digo a mi papá, te amo. Tal vez mi amor no sea lo suficientemente grande, papá Dios del cielo, papito Dios precioso, hermoso. Trátalo así, que le gusta. Si tú eres padre, imagínate, como te decía ayer, escuchar a tus hijos decirte eso. ¿Cómo te sientes cuando te dicen, papá, te amo? Y salen corriendo. A veces los perritos nos aman a veces más que los hijos, ¿sí o no? Uno llega a la casa y son los perritos los que llegan primero moviendo la cola. Y a veces uno desearía que así fueran todos los hijos, porque a veces uno ha hecho que los hijos se aparten de nosotros. Imagínate mi papá Dios, visualiza a mi papá Dios, mira a mi papá Dios en este instante. Cuando tú le dices te amo, papá, tú eres precioso, y déjate abrazar, déjate abrazar. Jesús, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, mi Señor. Hoy estoy aquí para decirte, Cristo te alabo, Cristo te alabo. Iba siempre a orar al monte, levantaba sus manos al cielo, su mirada al cielo, y hablaba con nuestro Padre, y Él dijo que sean uno como tú y yo somos uno, que sean uno. Y yo quiero ser uno contigo, papá. Yo quiero ser uno contigo, Padre Dios del cielo. Ayúdame a quitar tantas situaciones de mi pasado que me impiden estar cerca de ti, papito Dios. Hoy dispongo mi mente, hoy dispongo mi corazón, hoy dispongo mi ser, hoy dispongo todo lo que soy. Hoy dispongo mi espíritu
ven a tu morada, ven a tu casa. Tal vez la casa que es mi cuerpo no es la mejor. Tal vez mi hogar, tu hogar, está lleno de muchas dificultades, de mucho pecado. Pero tú estás dispuesto a venir a mi vida porque tú eres el mejor arquitecto que hace nuevas todas las cosas, Espíritu Santo. Papito Dios, gracias por escuchar nuestra oración y regalarnos la presencia del Espíritu Santo en este momento. Espíritu de amor, te doy la bienvenida en este instante a mi vida. Toma el control de mi vida de aquí en adelante, Espíritu de amor, para que me enseñes, para que todo lo que tú me vas a decir quede en mi corazón con letras de fuego, que no se me olviden, porque no me conformo con un 10%. Yo soy ambicioso y ambiciosa en el campo espiritual y quiero más, porque anhelo más de ti. No me conformo quedarme solamente con un 10%. Yo quiero más. Yo quiero el 100% de tus enseñanzas, porque quiero ser todo de ti, Espíritu de amor, para que tú me lleves a la presencia de mi Padre y me lleves a la presencia de mi mamá, de mi Madrecita Santa, la dulce Virgen María, y dame de tu gracia, como le diste la gracia a la Virgen María, porque ella bien dijo en sus apariciones que si nosotros le pedíamos, que si a ella de la gracia, ella nos la daba a manos llenas. Yo lo creo, y por eso te digo, Espíritu Santo, lléname de tu gracia. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Quiero más. Toma mi necesidad, dame tu perfecta paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu perfecta paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti, dame más de ti. Bendito Señor. Dígaselo, dame más de ti. Quiero más. Quiero más. Gracias, Padre Santo, por escuchar mi oración, porque sé que hoy me vas a llenar más de ti, porque mi corazón está abierto plenamente para recibir de ti a través de tu Espíritu Santo. Gracias por permitir que mi Señor Jesucristo viniera a dar la vida por nosotros. Que este momento tan especial esté cubierto con la sangre de tu divino Hijo, que es tu propia sangre, y por las lágrimas de nuestra Madre María como corredentora. Que este instante sea
sea cubierto completamente con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de mi Padre Dios. Amén, amén y amén. Tomemos asiento, por favor, si son tan amables. Bueno, tenemos entonces dos momentos súper espectaculares. Hoy vamos a hablar de todo lo que es el renovar nuestra manera de pensar. ¿Recuerdan los tres tipos de personas? La primera, ¿cuál es? La persona natural. La segunda persona, el cristiano carnal. Y la tercera persona, el cristiano espiritual. Vamos a dar énfasis a lo que es el renovar nuestra manera de pensar, porque nos causa dificultad ver las cosas de manera diferente, porque generalmente siempre tenemos paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Cuando una idea está muy centrada en nosotros y nos causa dificultad. ¿Y cómo es de difícil romper un paradigma, ver las cosas de manera diferente? Tuve la fortuna de poder dialogar con unas personas maravillosas y les hice una prueba. Les voy a hacer una prueba, les voy a aplicar una prueba a ustedes. ¿Listo? ¿Qué ven aquí? Nadie me vio a mí. Nadie vio a los leoncitos, nadie vio las orejas, por ejemplo. O sea, ¿por qué yo veo las gafas y les digo qué ven aquí y ustedes se centraron en las gafas? Y no se esperaron un poquito de tiempo para pensar y decir, yo tal vez veo una iglesia, veo un crucifijo hermoso, veo a la Virgen María, veo el leoncito del Rafa y por último vi las gafas. Nos centramos en lo que primero nos colocan y no aprendemos a mirar de manera sobrenatural, porque nos quedamos solamente en un plano natural. Cuando hacíamos la prueba del agua que se convertía en negro, ¿se acuerdan que veíamos la parte de abajo que era lo sobrenatural? Eran los sentidos espirituales. A veces nos causa dificultad ver lo sobrenatural porque siempre estamos viendo con nuestros sentidos humanos y no vemos lo sobrenatural. Nosotros, como hijos de Dios amados, tenemos que aprender a mirar más allá de lo que se presenta. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Pero para poder mirar más allá de lo que se presenta, tenemos que romper nuestra manera de pensar. Incluso la primera charla cuando teníamos del saber, sentir y vivir, ¿recuerdan? Que para poder vivir en condición de ser el hijo más amado de Dios, tenía que pasar por la cruz. Y pasar por la cruz implica morir a una cantidad de ideas que nosotros tenemos, a paradigmas, a principios que a veces tenemos que no nos dejan realmente estar en un plano sobrenatural. A pesar de que yo estoy en un mundo natural, yo no me muevo en un mundo natural, yo me tengo que mover en un mundo sobrenatural. Primer principio de santidad, ¿cuál es? Tener a Dios siempre en mi mente y en mi corazón. Primer principio. Eso quiere decir que si yo estoy completamente teniendo a Dios en mi mente y en mi corazón, implica que ya estoy en un plano sobrenatural, porque todo el tiempo voy a estar pensando en función de Dios. Pero eso no es tan fácil, ¿no es cierto? Porque en ocasiones el mundo nos agobia. Cuando uno empieza a mirar más allá, realmente ese primer principio de santidad se empieza a servir. Quiero mostrarles lo siguiente. Necesito un actor, un hombre, por favor, para acá, si es amable, un hombre. Vamos a, gracias por dedocracia, ¿sí o no? Bueno, necesito tres preciosas actrices, tres hijas amadas de Dios. Por favor, tranquila que no lo van a hacer el Oscar. Tres mujeres. Gracias. Necesito otra, por favor. Gracias. Muy bien, están aquí las tres. Voy a contarles una historia que es factible que ustedes ya la sepan, pero la vamos a recrear para que se den cuenta que a veces cambiar nuestra manera de
era muy difícil. Usted me puede decir qué ve acá. Ya está viendo de manera diferente, ¿no es cierto? Porque ya estamos viendo más allá, pero porque yo les dije eso. Si yo no les hubiera dicho, otra vuelven a decir, Rafa está ciego, ¿no es cierto? Pero fíjense lo siguiente, resulta que un hombre maravilloso encontró un huevo de águila. ¿Sí se sabe esa historia? Pues se la vamos a recordar. Y se encontró un huevo de águila. Él vivía cerca de una montaña y encontró un huevo de águila. ¿Y qué hizo con ese huevo de águila? Se lo colocó aquí en una gallina. Y entonces dijo, ¿puede que la gallina? No sé, bueno, yo no sé cómo las gallinas que quieren empollar, porque es un huevo de águila, no sería empollar. Pero digamos, para entendernos que lo puso a empollar, la gallina, cuadró su colita, se sintió extraña, pero empolló el huevo. Y nació después el aguilucho. Miren aquí. Miren el aguilucho. Todo bello. ¿Cómo es un aguilucho? ¿Muevan las alas? Así. Eso, un aguilucho. Está la mamá gallina. Venga, para acá, mamá gallina. Toda preciosa. Está la hija del pollito y está el otro pollito. Aquí atrás. Y el pollito aquí, el aguilucho aquí atrás. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Ven, mamá gallina. Esto es una historia que es súper interesante. La mamá gallina, cuando nacen los pollitos, aquí detrás de los pollitos, así, ¿no? ¿Qué hacen los polluelitos? Entonces, por favor, camina mamá gallina. ¿Cómo hace la mamá? ¿Cómo hace una mamá gallina? Cacarea. ¿Cómo es? ¿Y qué hacen los polluelitos? ¿Y qué está haciendo el aguilucho? Pillando como pollo. ¿No es cierto? ¿Cómo se pilla un pollo como hace? Eso. ¿Y qué hacía? Escarpar la tierrita y buscar las visitas. El bebé pollito pensaba, ¿cómo pensaba? Como pollo. Y era que una águila. Pero él fue educado por la mamá gallina. Educado y criado por la mamá gallina y por tanto pensaba como gallina, ¿no es cierto? Como pollo. Un día, muchas gracias, podrían ustedes los de mamá gallina y yo, muchas gracias, princesa. Un día, un aplauso por los pollitos. Un día, el aguilucho se va por allá a caminar. Pero ¿cómo hacemos? Caminar así. Eso, un pollito, no como la hasta ahí. Y entonces de pronto se quedó mirando hacia el cielo y vio un ave majestuosa, un ave que brillaba con la luz del sol. Y salió corriendo hacia su mamá gallina como alma que lleva ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora sí, vamos bien. Rápido, el alma que lleva eso, muy bien. Y entonces le dice a la mamá gallina, mami, ¿qué es eso? Y la mamá gallina le dice, eso es un águila. Eso es un águila. Y entonces la mamá gallina le dice, tú no puedes ser como ella, porque el águila no eres tú. Y entonces el bebé pollito le dice, perdón, el aguilucho le dice, y yo no puedo nunca, entonces, ¿cuál es mi aspiración en la vida? Y la mamá gallina, ¿sabe lo que le dice? Tú ves allá en el fondo el gallinero. Y el polluelo se queda mirando el águila, se pone a mirar allí al fondo el gallinero y dice, ya sé lo que voy a hacer en mi vida. A las 4 y 5 de la mañana voy a cantar como el gallo. Esa va a ser mi inspiración, ese va a ser mi futuro. ¿Y cómo canta un gallo? Kikiriki. No, así no, tiene que ser un poco más agudo. ¿Cómo canta un gallo? Kikiriki. Bueno, yo soy un gallo maduro, bien adulto, ¿no es cierto? Kikiriki. No, así, ¿no es cierto? Pero bueno, empezó él a practicar, porque eso fue lo que le enseñó la mamá gallina. O sea que todo el tiempo él andaba detrás de su mamá gallina anda buscando lombricitas, y el aguilucho andaba detrás de su mamá gallina
por cualquier lado, mire, así andaba, porque de esa forma fue educado. Mamá Gallina, muchas gracias, un aplauso. Interesante. Miren lo que pasó. El aguilucho ya no tenía sus alas tan pequeñas, sino que ya las empezó a estirar. Porque en su interior sentía algo diferente. Algo de su interior lo movía a ser diferente. Eso, suave, suave, y no sale volando. Todavía no, despacio. Las movía despacio, pero aún así seguía escarbando la tierrita, diciendo que decía: pío, 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 pío. Uy, otra vez es como bueno, pío, 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 pío. Y comiendo los principios. Un día, el dueño del águila, el dueño de la finca, dijo: esta aguilucho ya es un águila y tiene sus alas muy fuertes. Yo quiero que esa águila vaya a su real naturaleza, a su ambiente natural, y vuele. Y entonces agarró el águila y lo llevó hasta la montaña más alta. Curiosamente, en esa montaña, el hombre la dejó suelta, completamente suelta. Y aquí vienen dos historias, una alegre y una triste. Vamos a empezar por la triste. El aguilucho estira sus alas cuando ve que está libre, cierra sus ojos y empieza a sentir el viento por sus alas, por sus plumas, y siente una alegría profunda porque siente el deseo en su interior de volar. Y en ese momento, cuando se va a lanzar, abre los ojos. ¿Y qué vio? Abajo se veía el gallinero. Y cuando ve el gallinero, abre sus ojazos así todos grandototes y se acordó que al otro día, a las 5 de la mañana, iba a cantar como gallo. ¿Y qué hizo entonces ese aguilucho? Bajó las alas, dio media vuelta y empezó a decir: pío, 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 a comer lombricitas, ¿sí? Y a estar simplemente pensando en cantar a las 4 de la mañana. ¿Cómo es que hace? ¿Qué era lo que tú aspirabas a ser? Un gallo. ¿Cómo es el gallo? Kikiriki. ¿Ya cambió? Muchas gracias, muy amable. Es curioso, pero esta historia a mí me llama mucho la atención. Es una historia infantil, pero demuestra mucho lo que sucede en nuestras vidas. Si Romanos 12:2 dice: no vivas ya según los criterios del tiempo presente, sino que por el contrario, si te das cuenta, dice: por el contrario, no vivas ya lo que tú estás viviendo actualmente, sino cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y no solamente dice eso, sino también dice: y así puedas ver la gloria de Dios. Prácticamente nos dice eso, Romanos 12:2. Cuando el águila, y es la historia más bonita, cambia su manera de pensar, que a pesar de vivir como pollo, ella no se siente como pollo, porque inmediatamente se permite que ese viento empiece a pasar por sus plumas. Él cierra los ojos, se siente diferente, independientemente de cómo haya sido educado, de todas sus ideas que tenía. Él solamente pega un salto y se lanza. Al principio cae, y muy duro, y va cayendo, y cae, y cuando está a punto de caer, estira con más fuerza sus alas, porque él es diferente. Y al estirar sus alas fuertemente, le empieza a remontar las alturas, porque él no es un pollo, sino es un águila. Tú eres, dice la palabra, como las águilas volar. Eso está en Isaías. Tú no eres un pollo, tú eres la hija y el hijo más amado de Papá Dios. No sigas pensando como pollo: pobrecita de mí, nadie me quiere, quiero comer un gusanito. ¿Se han escuchado la canción? Sí. Así andamos, nadie me quiere. Es que yo, ¿qué voy a hacer con esta vida? Yo sola, yo solo. Mi esposo me dejó, mi esposa anda no sé qué haciendo, mis hijos están mal. Y andas tú lamentándote, porque el mal siempre va a tratar de envolver tu mente, porque el mal siempre
va a tratar de hacer nido en tu mente. Y si tú se lo permites, qué pena, como dicen los muchachos en Colombia, paila, así dicen ellos, perdiste la vida. ¿Por qué? Porque ya te permitiste la influencia del mal. Santa Teresita, que me encanta, dijo algo muy precioso, que cuando uno va, ella iba a orar, y ella iba al Santísimo, y en ocasiones en la Eucaristía, a veces había muchas ideas y pensamientos en su cabeza, y ella no sabía cómo frenarlos. Y ella decía algo: la mente es como un caballo desbocado. No sé si aquí se le dice lo mismo. Sí. Como un caballo desbocado, que nosotros somos quienes ponemos freno a los pensamientos. Y no podemos darle crédito a los pensamientos. Si a mí me dicen que este país está a punto de colapsar, que este país es lo peor, que este país está en situaciones difíciles, qué pena, yo tengo un segundo principio de santidad. Y ese segundo principio de santidad, ¿qué es lo que dice? Que todo pasa para bien y tengo que ser agradecido. Y cuando yo empiezo a cambiar esa manera de pensar, no me dejo influenciar por las circunstancias del mundo, por lo que está pasando a mi alrededor, sino que estoy renovando mi manera de pensar. Pero ¿sabes tú por qué no puedes cambiar tu manera de pensar? No la puedes cambiar. Hice una investigación muy interesante que está en YouTube. Me va a tocar cambiar el nombre porque está bien enredado. Dice: mirada neuropsicofisiológica del joven infractor. Larguísimo. Voy a cambiar más bien el nombre porque está muy largo. Hice una investigación muy interesante y pongan cuidado a esa investigación. Resulta que un científico en Francia que se llama Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra francés, él es el padre de la resiliencia. ¿Han oído hablar de la resiliencia? Sí. Él es el padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik. Él tomó a niños que habían sido posguerra, que habían vivenciado cosas muy fuertes, muy duras en su vida, y él los llevó, no sé cómo le llaman, un examen, no sé, cuando le hacen una tomografía computarizada, doctores hacen, o sea, que miran sí, tomografía, una resonancia. Y cuando él los revisaba a los niños, él descubrió algo sorprendente. Esos niños maltratados, que tal vez somos nosotros, esos niños abusados, que tal vez somos nosotros, tenían una lesión en el lóbulo prefrontal, aquí. Cuando me puse a investigar qué implica una lesión en el lóbulo prefrontal y qué implica la parte prefrontal en nosotros, esta parte de acá, implica la voluntad. O sea que si uno tiene una lesión en el lóbulo prefrontal, uno pierde la voluntad. Muchos de los muchachos con los que trabajamos, que son infractores a la ley, que son disruptivos contra la norma, que son consumidores de droga, tienen una lesión aquí en su lóbulo prefrontal. Muchos que no pueden dejar el tequilita, las chelitas, y que se las pasan tomando o se las pasan fumando, no pueden dejar la pornografía, por más que intenten, no pueden. ¿Por qué? Porque tienen una lesión en su lóbulo prefrontal. Impresionante. O sea, todos de una u otra forma tenemos ciertas tendencias que son demasiado, o sea, que tienden a ser adictivas. Y por más que intentamos hacer algo, no podemos. No podemos leer la palabra. Y no podemos crear ese hábito porque nos causa dificultad. Venir a encuentros espirituales, hay algo que nos jalona, que nos causa dificultad. Y cuando él analiza a esos niños, esa lesión en su lóbulo prefrontal, ¿sabes a qué se asemejaban? A una lesión parecida como a personas lobotomizadas. ¿Quiénes son los lobotomizados? Personas psiquiátricas que tienen psicopatologías fuertes, por ejemplo, una agresividad muy, muy fuerte. Les introducen un aparato quirúrgico por debajo del párpado y cortan el lóbulo prefrontal, y esas personas se vuelven completamente, pierden su voluntad. O sea que esos niños, muchos de mis jóvenes que he atendido en las instituciones, estaban prácticamente lobotomizados. ¿Qué hizo Boris Cyrulnik?
hizo algo súper interesante. Llevó a esos niños a ambientes empáticos, no simpáticos. La simpatía es diferente que la empatía. Por ejemplo, yo soy simpático. ¿En qué sentido? En que los hago reír, en que me veo agradable, en que digo que soy el macho alfa, que soy todo simpático, que los ojos son azules, observen así. Eso es simpatía. La empatía es diferente. La empatía tiene que ver con toda la parte afectiva, cargados de ambientes demasiado saturados de afectividad. Esos son ambientes empáticos. ¿Qué hizo William Selznick? Llevó a esos niños a familias con alta dosis de amor y de afecto. O sea que los llevó a unas madres o a unas familias sustitutas. No sé si aquí dicen lo mismo. Y entonces, ¿qué sucede con esas familias? Empiezan a darle afecto, a sentirlos propios de su familia, los adoptaron prácticamente, y al cabo del tiempo les vuelve a hacer el mismo examen. ¡Oh, sorpresa! Desapareció esa lesión en su lóbulo prefrontal. Es tan fuerte Boris Cyrulnik que dice que inclusive hay colegios donde educadores lo que hacen es incrementar la lesión, porque están peor que los jóvenes, lo que hacen es incrementar la lesión en esos jóvenes. Y él no solamente habla de los educadores, sino también habla de las familias, que en ocasiones nuestras familias son tan tóxicas, que lo que hacen es incrementar esa lesión en el lóbulo prefrontal. Imagínense. Entonces, ¿por qué no podemos cambiar nuestra manera de pensar? Porque tú no puedes cambiar esa mente de pollo. Porque yo por muchos años vivía con una mente de pollo. Porque mi papá, el maltrato que recibí con él y toda la herencia que tuve con él, hizo que necesariamente esa lesión que yo tenía aquí en mi lóbulo prefrontal realmente se incrementara. Hay otro científico que creo que ya hablé con ustedes, de ese científico, que es Ricardo Castañón. ¿Recuerdan? Sí. El de la hostia, cuando él descubre que allí está mi Jesús sacramentado, que es real que él está vivo, que mi Jesús está vivo en la hostia. Se llama Ricardo Castañón. Milagros Eucarísticos, lo encontramos allí en YouTube, Milagros Eucarísticos. Cuando uno mira una investigación que él hizo, yo estuve presente en una de sus charlas que me fascinó. Él dijo algo muy particular, que la mente crea redes neuronales, inclusive que hay neuronas que se llaman las neuronas espejo. Curiosamente también están en el lóbulo prefrontal, están en esta parte, que las neuronas espejo imitan a la otra persona. Por ejemplo, se hizo un ejercicio con niños pequeños. El niño, uno le saca la lengua y el niño imita y saca la lengua. No es por aprendizaje, es porque imita por esas neuronas espejo. Están en esta parte del cerebro, en el centro, en la parte de atrás del cerebro. Y hablan de las redes neuronales. Miren lo interesante para que no se me duerman, porque algunos ya me están diciendo raro, usted habla muy lindo. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Cuando tú empiezas a tener una idea nueva en tu cerebro y la empiezas a nutrir, empiezas las neuronas a formar redes. Y el problema que tienes aquí en tu mente, esa bola de ping-pong, o esa bola, yo le digo un quilates, yo les llamo un quilates, esas bolas inmensas grandotas en los gimnasios que hay bien grandes, que tenemos aquí en el lóbulo prefrontal. Cuando yo implanto una idea nueva en tu cerebro y tú empiezas a nutrir esa idea nueva con hábitos, esa bola aquí se empieza a desmontar. Desde el principio he tratado de implantar una idea nueva en tu cerebro. ¿Cuál es? Soy la hija amada de Dios. Es esa la idea. Todo el tiempo, estos 3 días, he tratado por todos los medios de implantar esa idea nueva en tu cerebro. Es nueva. ¿Por qué es nueva? Porque es que tú no eres un hijo de Dios. ¿Recuerdas que tú me dijiste, soy un hijo de Dios, soy la creación de Dios, soy el ser más perfecto de la creación? No, es que tú tienes identidad. Tú eres la hija y el hijo más amado de Papá Dios. Ahora, ¿qué debes hacer? Empieza a crear hábitos espirituales para que se creen redes neuronales en tu cerebro, y al crearse redes neuronales en tu cerebro, ningún pendejo demonio venga a robarte la identidad. Uy, eso es muy precioso.
¿Sonó precioso, sí o no? Que no te roben tu identidad, porque es que nos han robado la identidad. Y no vamos a permitir, oye, es muy bonito, ¿sí o no? Nosotros no podemos dejarnos robar nuestra preciosa identidad. No podemos. Y para eso tienes que cambiar tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. Por tanto, no vivas ya según las circunstancias del tiempo presente. Eso me dice Romanos 2:2. O sea, no vivas según lo que tú estás viviendo. No es que tengo problemas, es que hay situaciones en mi vida, es que no tengo muchos conflictos en mi vida. No vivas según eso. No vivas según eso. Empieza realmente a creerle a la parte espiritual. Empieza a creerle a Dios. Empieza a creer que realmente Dios hace nuevas todas las cosas. Empieza a sumergirte tú en la presencia de mi papito Dios. Abandónate en Él y deja que haga la obra por ti. ¿Qué debes hacer? Lo que yo les decía. Abandónate. Oye, pero eso es tan complejo, a veces entenderlo. Les aseguro que es complejo. Es abandonarte, es cerrar los ojos prácticamente, que Él actúe a través de ti. O sea, haz vida, Dios en tu mente, en tu corazón, y que todo lo que pasa, pasa para mí. Hazlo vida. Y te darás cuenta que vas a cambiar tu manera de vivir. Y ya no vas a vivir amargado, porque tienes una cara de amargura que no te digo quién, pero no la miro así, yo cierro los ojos. Porque me dijo, uy, ese Rafa una vez me que soy amargada. No, mira. Observen esto, quita y ya te voy a dar el espacio. Cierra tu mano derecha, izquierda. Cierra. Bueno, dicen que más o menos así nuestro corazón de grande, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por amor es que no, más o menos relativo. Bueno, tenemos una doctora que ustedes dicen que más o menos, que no es así. Haz de cuenta que este es tu corazón, la mano izquierda. Coloca la mano derecha moviéndose encima de tu corazón. Eso se llama no así, moviendo. Se llama el dolor. Mira el dolor. Cuando tú lo dejas reposar, deténlo ahí encima de tu corazón. Cuando tú lo dejas reposar y se asienta despacito, asiéntalo sobre tu corazón, eso se llama sufrimiento. Cuando tú no entiendes el dolor y te quedas con el dolor, se convierte en sufrimiento. Cierra tus deditos suave, suave, y mira que ya se empieza, ciérralos. Mira tu mano. Eso se llama resentimiento. Tu corazón empieza a ser resentido porque no has podido elaborar el dolor y estás entrando en sufrimiento. Ahora mete el dedito gordo dentro de tu mano y cierra un poquito fuerte tus manos, tu mano, y observa que la araña peluda, mírala, ¿cómo se llama? Aliens 75, mira, ese es el Aliens, mira. Si te das cuenta, eso se llama amargura. Cuando hay amargura en tu corazón, por más que vengan los hermositos de Colombia a hablarles que son los hijos más amados de Dios, no te lo crees, porque esa amargura que está en tu corazón es un repelente, de que tú puedas recibir algo nuevo, porque eso está en tu corazón. ¿Se acuerdan del vaso negro? Igual, así. Y tú intentas y no puedes. Ese resentimiento, esa amargura, es debido a esa misma lesión que tienes en tu lóbulo prefrontal, porque fuiste abusado, porque viste situaciones fuertes con tus papás, porque viste el maltrato. Esa mano peluda hay que quitarla. ¿Y sabes cómo se quita? A través del perdón. A través del perdón. Bueno, suelta la mano porque como que te está doliendo, a mí ya me está doliendo. Tenemos una frase, Moniquita, ven para acá, mi amor, linda, preciosa. Una frase en nuestra comunidad. Hay hilos invisibles del pasado que nos convierten en marionetas emocionales. Y andamos así. Claro que ella toda la vida ha creído que me puede manipular, pero yo sea el que manipula a él. No, andamos así, como marionetas emocionales. Nos la pasamos llorando en la habitación, nos la pasamos escondidas en el baño llorando,
Nos la pasamos lamentándonos porque no sabemos qué hacer con la vida, pensamos quitarnos la vida, no sabemos qué hacer con los hijos. Pensamos que económicamente, como decíamos ayer, comprando rifas, vamos a resolver nuestra parte financiera, mirando el horóscopo, podemos de pronto ver qué es lo que visualiza el futuro. O sea, empezamos a creer un montón de cosas porque todavía esos hilos invisibles del pasado nos convierten en ¿qué? Marionetas emocionadas. La única manera de acabar con esa araña peluda del resentimiento y la amargura es a través del perdón. Es a través del perdón. Por eso mi Jesús, cuando mi preciosa esposa dijo algo lindo, cuando trajeron ese paralítico por el techo, dijo: ¿qué es más importante? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete. Y nos quedamos con el segundo punto. Creemos que lo más importante es nuestra salud. Cuando tú perdonas y sanas, tu salud empieza a mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Pero para eso tienes que renovar tu manera de pensar. Tienes que pensar de manera diferente. Moniquita. Precisamente relacionando lo que Rafa dice, que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que mirar que nuestros hogares, como venimos diciendo desde el lunes, nuestros hogares tenemos un desorden frente a la parte espiritual. O sea, realmente no hay un orden. Y el Señor quiere que nosotros tengamos un orden. Miremos qué hizo Jesús. Jesús hizo que poco a poco fue recogiendo sus discípulos, los fue entrenando, poco a poco les dio la capacidad para que posteriormente ellos fueran a predicar, ¿cierto? Resulta que nosotros en nuestra vida debemos colocar un orden, y el orden empieza por restaurar el altar de Dios en nuestro hogar. Si nosotros no restauramos el altar de Dios en nuestro hogar, desafortunadamente Dios no se va a manifestar. Entonces uno ora ahí como en un grito silencioso y ahogado y desesperado, pero uno no ve que Dios se manifieste. Además de eso, como que uno no entendiera algunas situaciones, como que no hubiese esa revelación de Dios en nuestra casa, cuando no está el altar de Dios establecido. Y fuera de eso, cuando el altar de Dios no está establecido, nosotros no experimentamos a Dios, o sea, no vivimos a Dios. No estamos, como cuando a veces a uno le dicen: no, es que Dios me habló, estaba orando y yo sentí que me dijo. Y uno dice: ¿cómo lo hizo? ¿Cierto? Porque uno no experimenta la presencia de Dios. Entonces, mire que desde el Antiguo Testamento y aún después, cuando Jesús está, el Señor lo que viene a hacer y quiere que nosotros hagamos es que restauremos nuestro hogar, y nos da 12 elementos. Miremos que fueron 12 discípulos. 12 discípulos que significan el gobierno, o sea, es como que en ese momento se establece algo importante. Y el Señor, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, desde el tiempo en que el pueblo de Israel pasa por el éxodo, por el desierto, y va a pasar el Jordán, Él específicamente habla de levantar el altar de Dios con 12 piedras. Ese pasaje bíblico lo vamos a encontrar varias veces en la Biblia. Levantar el altar de Dios con 12 piedras. Curiosamente, hubo 12 hijos de Israel. 12 hijos de Israel significan las 12 tribus. O sea, lo particular es que ese número 12 nos indica que hay un gobierno. Y nosotros tenemos que dejar que Dios gobierne nuestra casa. Entonces, así a grandes rasgos les voy a indicar. Uno de los hijos de Israel se llama Benjamín. Benjamín específicamente significa tristeza. Pero ¿qué significa eso dentro del altar de Dios? Dentro del altar de Dios nos habla que nosotros debemos empezar por arrepentirnos, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos tal orgullo,
tal soberbia que nosotros no queremos reconocer que estamos fallando. Y nosotros como padres, como adultos, tenemos que empezar a darnos cuenta que no hemos cumplido con el deber que teníamos, de verdad. O sea, no hemos transmitido lo que Dios esperaba de nosotros, y era que enseñáramos quién era Dios en nuestras vidas y qué éramos nosotros para Dios. Entonces tenemos que empezar por ahí, por arrepentirnos y empezar a mirar por qué, sin ser hijos de Dios, hicimos tantas cosas. Primera piedra de ese altar. Segunda piedra está relacionada con Rubén, otro de los hijos de Israel. Y Rubén nos indica que es mirar la necesidad. ¿Qué significa? Yo debo estar vigilante. Vigilante. ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué está sucediendo? Y ustedes están pudiendo dar cuenta en estos días que se han ido dando cuenta de que, wow, hay unas cosas, hay unas situaciones que yo tengo que trabajar, que tengo que quitar de mi vida, que tengo que organizar, pero yo tengo que estar vigilante, porque yo tengo una hija y entonces se acerca un muchacho, empieza a coquetearle, y entonces yo tengo que estar vigilante. ¿Quién es esa persona que se está acercando? Una cosa es ser vigilante y otra cosa es ser controladora, ¿sí? Yo tengo que vigilar qué pasa en mi hogar, qué se está movilizando. Segunda piedra de ese altar. Entonces llevamos la primera, que es el arrepentimiento. Segundo, estar vigilantes. Tercero, Simeón. Simeón significa oración. ¿Y cuán difícil nos causa la oración? Es una dificultad importante. Oración no es solamente ir a rezar el rosario, no, es la comunión que tú tienes con Papá Dios. La comunión, o sea, ¿qué hay de común que te une a ese Papá Dios? ¿Cómo te comunicas con ese Papá Dios? ¿Cómo tú le hablas a ese papito? Ese papá está esperando que tú abras su corazón, ¿sí? Que no simplemente vayas y repitas algo que ni siquiera estás pensando. El Señor quiere que tú pienses cuando oras y que tú le hables de tus asuntos para que Él te pueda contestar. Es muy importante eso. Tercera piedra, oración. Cuarta piedra, nos habla de Gad, otro de los hijos de Israel. Gad, G-A-D, Gad. Y habla de bienestar, eso es lo que significa Gad. Pero ¿qué es el bienestar? El bienestar es que usted se fije y tenga cuidado de la obra y de cumplir los preceptos del Señor. ¿Qué significa eso? Que usted no se quede con lo que usted va aprendiendo para usted solito, sino que usted empiece a transmitirlo a sus hijos, de pronto a su esposo. No como un gran teólogo, porque les aseguro que eso le corresponde primero a los padres y segundo, a usted la ven haciendo eso en su casa y lo que van a hacer es que usted se vuelve una fanática. Y lo que van a hacer es salir corriendo. Y no es así, es con amor, es transmitiendo pequeñas enseñanzas que usted haya entendido, de tal manera que usted poco a poco empieza a cuidar la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Que su familia realmente sea de descendencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas una descendencia para Dios. O sea, que tus hijos también sean los hijos de Dios. Que tú seas la hija de Dios, que tú seas el hijo de Dios. Entonces tienes que cuidar que lo que tú vas aprendiendo lo puedas ir multiplicando en tu casa. Viene la quinta piedra. La quinta piedra nos habla de Dan, D-A-N, Dan. Dan significa justicia, pero justicia no significa juzgar.
Justicia no significa criticar ni señalar. Justicia nos habla de yo cumplo los mandamientos de Dios. Porque cuando yo cumplo los mandamientos de Dios estoy siendo justo. Hago las cosas correctamente. No me paso, no me extralimito. Hago todo de manera correcta según lo que Dios quiere. Y de acuerdo con eso, mi familia empieza a darse cuenta de mi testimonio. Soy justa cumpliendo los mandamientos de Dios. No necesito criticar a nadie. No necesito decir, no, es que mi marido nunca me va a dar. No. Es que mi hijo nunca va a cambiar. No. Simplemente cumplo lo que Dios me dice y empiezan a verme a mí. Ay, mamá dejó de ser tan genial. ¿Qué pasará con ella? Nada, simplemente vi que no tenía objetivo ser mal. ¿Para qué martirizar? Cosas así que te van a ayudar a ti a ser más justo y dar testimonio. Sexto, hacer, sin H con S, hacer. Hacer nos habla, o sea, su traducción sería o la representa o significa felicidad. Pero en el caso de nosotros como hijos de Dios, y de acuerdo con lo que hablábamos, realmente no es la felicidad que es algo pasajero, realmente nos habla del gozo del Espíritu Santo. Y el gozo del Espíritu Santo nos llega cuando nosotros realmente nos alimentamos con la palabra. O sea, cuando tú te alimentas de la palabra y tú vas comprendiendo cosas y se te van revelando cosas, tú tienes en tu corazón primero un gozo impresionante porque ya, wow, entendí algo, y segundo, tengo una paz impresionante porque ya no necesito desesperarme. Cuando uno entiende algo, como que uno que se tranquiliza, ¿sí o no? Eso es cuando yo estudio la palabra. Entendí algo, sí, me dolió, tengo que cambiar esto, aquello, pero siento paz. Viene a mi vida un gozo que no lo quita nadie porque ya comprendí algo. Rafael dice, yo vine a implantar una idea. Cuando tú estudias la palabra, el Señor implanta sus ideas en tu corazón, implanta sus ideas en tu cabeza. Y eso es lo que tenemos que buscar, que no solamente se implante hoy, que tú eres el Hijo de Dios, no, sino que Dios, a partir de su palabra, empiece a implantar realmente todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, porque eso es lo que tenemos que, de este seminario, realmente pasar a hacer en nuestra vida, empezar a comportarnos como hijos de Dios. Y la única forma es que la palabra de Dios se implante en nosotros. Séptima piedra del altar. La séptima piedra del altar es de Leví. Leví nos significa unidad. Y uno dice, no, pues yo me uno con mi familia. No, no es esa unidad. Es a quien yo me estoy uniendo. Me uno al problema que tengo en el trabajo, me uno a la situación de infidelidad de mi esposo, o a quién me uno. Pues yo tengo que unirme con Dios. Es mi unidad con Dios, lo que decía Jesús en Juan 17. Que ellos sean uno conmigo, como tú y yo somos uno. El Señor espera que seamos uno con Él. Cuando yo soy uno con Dios, definitivamente actuaré de manera correcta. Y es necesario que nosotros, para llegar a hacer esa unidad con Dios, tenemos que hacer algo que es duro, pero que es necesario. Y es que dejemos de ser tan voluntariosos. Yo quiero hacer lo que yo creo. No, con Dios yo tengo que dejar mi voluntad de lado. ¿Con amor? ¿Sí? Entonces yo tengo que dejar mi voluntariedad. O sea, cuando yo soy voluntarioso, ¿sabe qué creo?
y yo lo tuve que ver en mí, que yo a mí mismo me creo un Dios. ¿Y sabe eso de dónde sale? Yo creo que todos tenemos eso un poquito. Y sale cuando dice Satanás a Eva: no, mentira. Antes, si tú comes de ese fruto, tú puedes ser como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Comió. ¿Qué quiso ser? Como Dios. Y nosotros llevamos ese: yo quiero hacer mi voluntad y quiero que los demás hagan mi voluntad, porque yo a mí mismo, a mí misma, me siento Dios. Y si ustedes van a mirar que lo que más duele es el amor propio. A uno lo que más le duele frente a un problema o frente a una situación de que el otro me agreda es: ¿cómo vine a permitir que este personaje me hiciera tanto daño? Eso es amor propio. ¿Cómo pude mostrar tanta debilidad? Eso es amor propio. Porque eso es lo que duele. En últimas, usted póngase a analizar. Lo que le duele a usted de la traición es que me vieron la cara. ¿Sí o no? Eso es lo que duele. ¿Cómo pude dejarme hacer las cosas que me dejé hacer? Y eso es lo que más duele. En el fondo de toda situación dolorosa, mira bien allá, en tu corazón, y te vas a dar cuenta que lo que duele es que no se hicieron las cosas en tu voluntad. Así de sencillo. Entonces es necesario que nosotros muramos a nosotros y nos unamos a Dios y hagamos la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Por eso Leví, la tribu de Leví, era la tribu de los sacerdotes. Esa era la tribu de los sacerdotes, Leví. Ahora viene la octava piedra, que nos habla de Zabulón con Z. Y Zabulón nos refiere morada. ¿Qué es la morada? El refugio. Y resulta que a veces nosotros venimos a la iglesia solamente el domingo. ¿Y eso? No, esta es tu casa. Tú debes venir a reunirte con tu familia. Esta es tu familia. Tú eres el Hijo de Dios, ¿o no? Y que yo sepa, todos somos aquí hijos de Dios. Esta es tu familia. Y si es tu familia, qué maravilloso sería que fuéramos realmente hermanos. Pero yo vengo a la iglesia, me siento, escucho el sermón, miro, critico, más chévere criticar, ¿cierto? Y después de eso, salgo disparada y me voy para casa y no me comprometo con la iglesia. Y no colaboro en la iglesia, porque es mi familia. Mientras menos compromisos tenga con la iglesia, mejor. Ay, para eso está Pepita Pérez. Ella sí, allí le colabora a la iglesia. Todos somos hermanos. Y si todos hacemos la fuerza, vamos a sacar adelante nuestra iglesia, nuestro barrio, nuestra ciudad y demás. Entonces, cuando yo reconozco que esta es mi casa, este es mi refugio, esta es mi familia, la iglesia prospera. ¿Y saben qué? La iglesia no es el templo. Ojo, templo es la construcción. Iglesia somos nosotros. Entonces la iglesia prospera. Y es necesario que asimismo enseñemos a nuestros hijos a venir a la iglesia. Y si están pequeños, tráelo a la iglesia, vincúlalo a las actividades en la iglesia, que dice la palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, enséñale a tu niño a orar,
Enséñale a tu niño a escuchar la palabra. Pero, ay, no, es que eso está muy complicado para el niño. ¿Será para el niño o será para el papá o la mamá? Entonces tenemos que mirar que esta es la morada nuestra, nuestro refugio. Novena piedra, Isaacar. Isaacar nos habla de la recompensa, de las bendiciones. Isaacar, sin H con S, de las bendiciones. Cuando tú estás realmente en el propósito del Señor, cuando tú estás levantando el hogar, el altar de Dios en tu casa, te aseguro que tú vas a empezar a ver la recompensa de Dios, las bendiciones de Dios. Solo con el ejercicio de que tú en esta mañana inicies a mirar qué bendiciones tuviste el día de hoy. ¿Qué bendiciones tuvieron el día de hoy? La vida, Despertar. ¿Qué más? la salud, Salud. ¿Qué más? la casa, Alimento. el vestido, Los hijos, vestido, el vestido, el techo, tienen para mirar, tienen para oler, para tocar, para sentir, tienen para respirar, tienen para ver cosas hermosas, tienen personas a su alrededor, pueden caminarse, tienen inteligencia. Imaginen todas las bendiciones que ustedes tienen. Exacto. Y uno dice, es que Dios no me ama. ¿Cómo que no? No más en eso, mira todas las bendiciones que tiene, sin contar todas las que no he dicho. ¿Sí o no? Entonces, miremos que cuando está la presencia del Señor, vemos las bendiciones. Ay, qué día tan aburrido, ahora está lloviendo, ahora qué, ¿cómo me voy a ir? ¡Qué maravilla! Está lloviendo, pueden haber alimentos, ¡qué maravilla! Algo diferente, estoy viva, siento el frío, ¡qué rico! ¿Sí o no? Pero uno piensa negativamente. Entonces nos habla de que tenemos que aprender a ver esas bendiciones de Dios. 10ª piedra, ya se nos está completando el altar de Dios. O sea, todo eso debemos buscarlo en nuestra casa. Dice Neftalí, con F, Neftalí. Y nos habla de la lucha. ¿Y qué es la lucha? La palabra nos dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Específicamente habla de Santiago 4:7. Eso lo dice ahí. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo no tengo por qué tenerle miedo al diablo. ¿Quién venció en la cruz? Jesús. ¿Están seguros que venció en la cruz? ¿Y quién está en ustedes? ¿Jesús está en ustedes, sí o no? Sí. Y la palabra dice, es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Por qué le tienen miedo al diablo? No es usted la que va a pelear. Permíteme, Moriquita, con respecto a eso. Imagínense algo importante. Acuérdense del poder de la palabra. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que hablamos, porque de una u otra forma nosotros estamos soltando, desatando, porque el poder de la palabra tiene poder. Tenemos que tener mucha prudencia. Miren lo particular con respecto al mal, y eso es importante, porque nosotros nuestra lucha no es contra personas de qué? De carne, sino contra qué? Contra huestes, potestades de maldad que andan en el aire. Yo no puedo pensar que el mal ya me ganó la partida. Qué pena, yo no lo acepto. No lo acepto, que ya me ganó el juego, que ya me ganó la batalla. No lo puedo aceptar. Que tal vez perdí la batalla, pero no la guerra. Que tal vez estoy pasando momentos difíciles, pero me voy a levantar. Otra vez vuelvo a decir, México se va a levantar de una manera sobrenatural, sino que se está sacudiendo, la está limpiando el Señor, porque está esperando la naturaleza, que es lo que dijo Romanos 8:28, 8:18, no, 8:19, que los hijos de Dios, la naturaleza está esperando que los hijos de Dios se levanten. Tenemos que levantarnos. La lucha es contra potestades.
Miren esto, esta historia me sorprendió muchísimo. Tenemos que aprender a vivir dentro de un cambio altamente espiritual. Miren lo particular. Una señora de Panamá que empezó a trabajar conmigo porque ella decía: Rafa, tengo muchos problemas con mi esposo, llevo 6 años de matrimonio, mi esposo está mirando a otras mujeres. Cuando yo dije: ¿por qué está mirando a otras mujeres con 6 años de matrimonio? Porque él también estaba haciendo lo mismo que su papá, repetía el mismo esquema. Y su papá fue una persona mujeriega, entonces él estaba haciendo lo mismo, había tenido una relación previa, no estaba casado. Y ya cuando encuentras a esta mujer preciosa, entonces él sigue haciendo lo mismo. Hay una tendencia en él a seguir siendo mujeriego, a ser infiel. Cuando ella empieza a buscar de Dios, yo le dije: tienes que congregarte. Eso sí se lo recomiendo, congrégate. Cuando te digo que te congregues, busca un grupo de oración. No te creas, nosotros decimos en Colombia, es la zarigüeya, ese larguito que es solo. Les llamamos consumo, allá en Colombia. No seamos unos consumbos solos. Se le llama consumo solo porque anda solo por el monte. No nos comportemos con la zarigüeya, andando de a solos, que creemos que solos podemos. No, necesitamos congregarnos, unirnos a un grupo de oración, unirnos a la parroquia, porque de lo contrario no vamos a poder vencer, porque como unidad podemos vencer a esas circunstancias que se nos dan. Y esta mujer empieza a crecer espiritualmente, y miren esta historia. Me dice: Rafa, ayúdame. Me llamó, me dijo: ayúdame. Imagínate que vine del trabajo un poco cansada y tuve un sueño, me recosté un poquito y entre sueños yo vi a mi esposo, entre sueños, que él iba manejando su carro y en una esquina en el semáforo se subió al carro su amante. Cuando se subió su amante me voltearon a mirar, y cuando me miraron con una cara horrible, Rafa, y empezaron a burlarse de mí. Y ella me dijo: ¿tú qué entiendes por eso? Yo le dije: pues espera, porque yo no sé interpretar sueños, porque yo no soy un grupo. Entonces, pero oremos, porque el Espíritu Santo sí. Entramos en oración y fue muy particular lo que el Señor le dijo a ella. Le dijo: ¿tú crees que tú puedes vencer a esos 2 personas que son demonios? 2 demonios que tratan de dividir la familia y que están siempre tratando de acabar con la familia. ¿Tú crees que puedes luchar contra el espíritu de Lilith y el espíritu de Asmodeo, que son los espíritus que tratan de dañar la pareja, la familia? Y ella se sorprendió y me dijo: Rafa, no es tu esposo, no es la amante de tu esposo, son demonios encargados de acabar con la familia. Por eso es que están dando tantas divisiones y tantas separaciones y tantas nulidades, porque el mal quiere acabar con la familia, como de lugar, y sobre todo a la mujer, porque el demonio odia a la mujer. Está escrito en la palabra. Yo le creo a la palabra, yo me muevo con base en la palabra. Y en la palabra dice que habrá enemistad entre la mujer y el mal, y te odia a ti, y te odia porque a través de ti viene la vida, y él no soporta que otro hijo de Dios nazca, quiere acabar como de lugar a la vida, y por eso te odia. Y entonces, cuando le dije a ella: Dios siente en mi corazón que te dice: esos 2 son demonios, uno Lilith y otro Asmodeo. Lo puedes encontrar en la Biblia, en internet, lo encuentras claramente en cada los pasajes bíblicos. Y le dice: siento que le dice el Señor: ¿tú crees que con tus fuerzas puedes luchar contra esos 2 demonios? Y ella, sorprendida, dijo: yo no puedo. Y en ese momento le dice: por tanto, hija mía, déjame a mí, porque la batalla es mía. Esa es mi batalla. Eso dice la palabra. La lucha es del Señor. Mi batalla es mía. Solamente apártate para que yo mande a mis ángeles y luchen por ti. Solamente apártate. Cuando dice apártate, es dedícate a buscarme.
Dedícate a encontrarte conmigo para que yo pelee por ti. Esta es una batalla espiritual. Esta mañana tuve un diálogo súper lindo, súper lindo. Me preguntaban, Rafa, las herencias. ¿Hay herencias espirituales? Yo he hablado de las herencias espirituales. ¿Hay herencias sociales? ¿Hay herencias familiares? Claro que sí las hay. Herencias espirituales. Esta mañana hablamos con el Padre precisamente sobre eso y me fascinó. Él dijo, no podemos nosotros ser deterministas. Si yo hablo solamente que son todas herencias espirituales y que son los demonios que vienen a acabar conmigo, pues eso es un determinismo. Hay cuestiones que también son heredadas dentro de la parte social. Los colombianos nos comportamos diferentes que los argentinos, que diferentes que los mexicanos. Hay partes de México que algunas personas se comportan de manera diferente, los de Yucatán se comportan diferente que los de Sonora, son diferentes. Me dijeron que los de México se comportan de manera diferente. ¿No? ¿Y por qué se ríen de los de México? Por favor. Sí, se están riendo los de México, es que esta mañana estábamos molestando. O sea, de todos lados somos diferentes. Hay una herencia social, pero también hay una herencia espiritual. Y confirmamos con el Padre que para comprender que hay una herencia espiritual, nosotros, antes del bautismo, tenemos que acabar. O sea, el bautismo, ¿qué pasa en el bautismo? Somos hijos de Dios. Pero en ese momento, ¿qué es lo que se borra? ¿Es una herencia espiritual? ¿O es una herencia social? O sea que la herencia espiritual está. Pero yo no puedo solamente pensar en esa herencia espiritual, sino son muchas herencias que tenemos. No podemos ser deterministas en ese sentido, para poder comprender un poco lo que hemos hablado sobre esas herencias. Por tanto, volviendo a retomar el tema, el mal, cuando Moniquita está hablando sobre esta situación del mal, el mal sí está atacando tu familia. Y mi papá Dios en la palabra dice que nuestras armas no son carnales. Si eso me lo dice yo, se lo creo. Que las armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar cualquier tipo de argumento. Por eso cambia tu manera de pensar. Pero para poder cambiar tu manera de pensar tienes que retomar esas armas. Y Mónica les está dando unas estrategias. Ahora les voy a decir otras. Después de que termine Moniquita, les voy a plantear otras estrategias porque tenemos que tener realmente unas armas espirituales para combatir lo que se está dando a nuestro alrededor. Y esas armas espirituales me la da la palabra de Dios. El crecimiento, Moniquita. Bueno, entonces, de acuerdo con ese mental y la lucha, no podemos sentirnos vencidos, de verdad. O sea, un hijo de Dios no puede tener mente de perdedor. Nosotros ya somos conquistadores porque en Cristo somos más que vencedores. Eso lo dice la palabra. Entonces, si estoy presentando una dificultad, tengo que estar en oración, tengo que incrementar, mirar qué posibles raíces. En todo caso, el Señor es quien nos va a dar la clave de qué está sucediendo y cómo podemos vencer. Por eso es necesario esa oración y ese estudio de la palabra, por favor. El estudio de la palabra es fundamental. O sea, Dios nos habla a través de su palabra. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Sé que hace muchísimos años, por situaciones históricas, bueno, lo que pasara, se sacó la palabra de nosotros. Los padres la manejan, nosotros no. Tenemos que volver a manejar la palabra de Dios, porque eso nos hace hijos de Dios, nos hace comportarnos como tales. 11ª piedra del altar. José. José significa añadir, expandir, ¿sí? Si yo ya he ido conquistando mi familia, aquí en mi casa, yo tengo que seguirlo expandiendo a otras familias más extensas, porque no solamente es mi hijo, mi esposo, sino que tengo mamá, tengo papá, tengo hermanos, tengo primos, tíos, sobrinos. La idea es que poco a poco yo no me quede con eso, ese tesoro que Dios me da, sino que yo lo siga expandiendo a mi familia. Acuérdense lo que la palabra dice: si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salva. Pero tú tienes que hacer un papel, no te puedes quedar quieto.
No es simplemente, sí, Señor, tú los vas a salvar. No, el Señor necesita tu boca para poder hablarles a ellos. Entonces necesitas darte la oportunidad de compartir. A lo mejor viene tu hermana y te va a preguntar alguna situación y tú tengas la palabra precisa que ese día posiblemente hayas estudiado. Debes abrir tu boca para que el Señor ponga sus palabras en tu boca. Entonces eso es expandir. Y la 12ª piedra, Judá. Judá significa alabanza. Y la alabanza es la expresión de la conquista y la marcha en el proceso. Cuando yo alabo, la alabanza es como ese grito que tú tienes de lo logré o voy en camino, aquí voy ganando, ¿cierto? Voy ganando terreno, esto es mío, no me voy a dejar vencer. Por eso el Señor nos dice, no recuerdo el pasaje bíblico, pero nos dice que nosotros ante la dificultad debemos alabar, no ponernos a llorar. Si es duro, pero si tú en la alabanza, no te preocupes, pero alaba, en todo tiempo alaba, en la dificultad alaba, en la alegría alaba, en el silencio alaba, que tu actitud sea la alabanza, porque la alabanza es la conquista, muestra el espíritu de un hijo de Dios. Cuando tú te quedas ahí quieto, y todo el mundo, como cuando te griten de pronto a una celebración algo, y todo el mundo, ¡ay, rico, chévere, estamos pasando muy bien! Y la otra persona, ¿para qué fue? ¿Cierto? ¿Para qué fue? No, usted va a una fiesta y la Eucaristía debe ser una fiesta, y tu casa debe ser una fiesta. Uy, no, terribles, no, alaba tú, no pongas música de muerta, ya como canciones así como todas depresivas, todas terribles, que uno en vez de subir el ánimo se va planchando. No, pon alabanza, para que tú mismo te des cuenta que tú vas en un proceso de conquista. La alabanza hace que tú pienses siempre bien, que tú seas positivo, que tú veas las cosas con optimismo. No pongas música que te está deprimiendo, no pongas música que te robe tu espíritu. No, pon música de alabanza, vive la alabanza. Y si estás peleando con tu esposo y no sabes qué orar, Señor, yo te alabo, así sea lo que sea. Pon en tu mente alabanza. Señor, gracias te doy porque yo sé que esta dificultad yo la supero. Así no lo creas verbalmente, dilo, porque lo estás profetizando. ¿O es que acaso cuando nos bautizaron no nos dijeron que tú eras sacerdote, profeta, hijo de rey? Lo estás profetizando. Y lo que tú profetizas, y lo dice la palabra, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra en el cielo será desatado. Profetiza positivamente, alaba al Señor. Eso es la característica de un hijo de Dios. Ahí es donde nosotros estamos diciendo y dando testimonio que de verdad somos hijos de Dios. Yo no me imagino a Jesús con todo lo que tenía que vivenciar y él, ¡ay, no, Señor, esto está terrible! Jesús no dijo eso. Y le llevaban tamaños problemas. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba iniciando en la psicología, yo decía, Dios mío, ¿yo cómo le ayudo a esta persona si esto está tremendo? Gracias a Dios yo le dije, Señor, yo no soy la psicóloga, tú eres el psicólogo. Siéntate ahí, dime que te sirvo con mucho gusto y tú me dirás qué hago. Gracias a Dios se me ocurrió decirle eso. Y fue una bendición, porque el Señor siempre tenía una palabra para poder entregar. Entrégale tu casa a Dios. Ojo, tu casa ni siquiera es tuya, porque todo lo que hay, lo dice la palabra, todo el oro, la plata, todo es de Dios.
Nosotros simplemente somos administradores de lo de Dios. Entonces, si tu casa es de Dios, dile: Señor, entra en tu casa. Mira, esta es tu casa, esta es tu alcoba, aquí hay un baño, perdóname no haberte traído antes, mira, esta es la sala, no sé si te gusta, que de pronto quieres cambiarla, no sé. Tú me dirás, tú me darás las finanzas para cambiarla, no te preocupes. Es tu casa, yo solamente te la administro, espero que te guste. Entrónate en tu casa, aprópiate de tu casa y dime qué tengo que hacer. Cuando tú tienes conciencia de que tu papá es Dios y que es el dueño de todo lo tuyo, de tus empresas, de tus carros, de tus propiedades, de tu familia, de tu vida, tú dirás: Señor, lo que tú quieras, dime qué quieres, yo lo administro con mucho gusto y lo hago para alabarte, y espero que te dé buenas ganancias, Dios. Espero que te produzca mucho, que te gusta la casa donde vivas. Esta es tu casa, pero alaba con tu actitud. Vívelo, vive tu condición de hijo de Dios. Levanta ese altar de Dios en tu casa. Levanta ese altar de Dios en tu corazón. Empieza por ahí, por tu corazón. Luego en tu casa, luego en tu familia, y te vas a asombrar de todo lo que el Señor va a hacer cuando tú levantas el altar de Dios. Pablo estaba en la cárcel. ¿Y qué pasó con Pablo cuando estaba en la cárcel? ¿Qué empezó a hacer? Ay, Señor, tú eres grande, papito Dios, yo no he hecho nada en comparación de lo que tú sufriste. Mi sufrimiento no es nada, papá Dios. ¿Y qué pasó en ese momento? Se abrieron las puertas. Y el carcelero le tocó salir corriendo. Se quería suicidar porque en ese tiempo los romanos, y cuando no cumplían algo, les quitaban la vida. Entonces él sintió mucho miedo y Pablo le dijo: no, tranquilo, yo vengo, quiere echar el candado otra vez a esta puerta, echa el candado a esta reja, que nada va a pasar. Alaba, solamente alaba, porque tenemos realmente que tener ese espíritu, porque nosotros fuimos creados ¿para qué? Para alabar, porque somos adoradores. Salmo 148, eso se lo dije en estos días, ¿no es cierto? Y yo iba a decir que la semana pasada, qué rico estar aquí viendo en Aguascalientes. Entonces está poniendo como bueno. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que ser adoradores. Lo del altar de Dios es maravilloso. Los invito a que los domingos, en la noche, cuando escuchen la palabra de Dios, te reúnas en familia, comparte la palabra en tu hogar, y ese altar hazlo vida reuniéndote en familia. Por fe, si tu esposa no quiere, coloca una silla vacía. Si tu hijo no quiere, coloca una silla vacía. Si tú quieres de pronto invitar a un vecino, coloca una silla vacía y por fe empieza a predicar la palabra de lo que se habló ese día en la Eucaristía y compártela. Fue muy lindo, una persona me fascinó. Me decía: yo era más tímida para poder compartir la palabra y yo esperaba que un salón de la universidad estuviera solo, que nadie estuviera, y yo entraba así que nadie me viera, cerraba la puerta, tomaba mi Biblia y me imaginaba un resto de personas y yo empezaba a predicarle las sillas. Fue tan precioso. Ahora es una persona que comparte la palabra de una manera magistral, porque se arriesgó, porque no tuvo miedo. Es igual. El domingo por la noche: hijo mío, ven, siéntate, vamos a compartir la palabra, pero si la vamos a compartir es con alegría. Es que la palabra de Dios es alegre. No, hijo mío, vamos a sentarnos a leer la palabra y uno se demora 3 horas leyendo la palabra, haciendo unas explicaciones que ni la entiende, mejor dicho, nadie la entiende. Y uno hace un discurso larguísimo. No, hay unos juegos interactivos bonitos, se llama ruleta bíblica, búscala en internet, búscala. Ruleta bíblica. Es gratis. Búscala. Si ustedes trabajan con jóvenes, busquen esa estrategia. Se llama ruleta bíblica. ¿O quién quiere ser millonario? Pero algo así, ahí encuentran. Es súper divertidísimo. Empiecen a mostrar que el Señor es hermoso, que compartir con el Señor es divino, es precioso, porque no es nuestro papá. Y Él nos da nuevas estrategias. Nosotros somos los qué y Él es el cómo. Lo explico.
Si tú estás pensando qué hacer, déjaselo al Señor. Solamente tú dispón tu corazón, ese es el qué. Mi papá Dios dice, ¿qué quieres, hija? Entonces dice, papito Dios, yo quiero remodelar mi casa. Yo quiero tener casa propia porque estoy cansada de pagar arriendo. Entonces, ¿qué debo hacer? Mi papá Dios le dice, déjamelo a mí, que yo soy el experto en los cómo. Tú solamente dime qué quieres. Para poder yo entender el comportamiento, la actitud de mi padre, medio lo asemeja un poco como la actitud de un papá amoroso con su hijo. Por ejemplo, si mi hijo me llama en este momento desde Colombia y me dice, no tengo dinero porque no tenemos finanzas y necesitamos que me mandes dinero, ¿tú qué crees que voy a hacer? Imagine yo como pecador y hago eso con mi hijo, ahora cuánto más mi papá Dios contigo. ¿Se acuerdan la historia de la señora que les compartí, que murió todos sus hijos, sus dos hijos, sus nietos, perdón, las novias de ellos dos, su mamá, la suegra, en el carro que iba para Puebla, de Oaxaca a Puebla, creo que fue, sí, que fue tremendo. O sea, nosotros los conocemos, ellos nos acogieron y me dicen ahora, porque no me dan muerte y yo empiezo a hablar y hablar. Sí, ellos, miran lo particular, cuando ellos murieron, ellos entraron en un proceso de duelo muy duro, pero empezó el Señor a actuar en sus corazones. Y el joven, por eso digo, Dios mío, hay unas herencias hermosísimas. El joven, el que murió, venían preparando la muerte, o sea, venían preparando a sus papás y les escribían muchas cartas desde la parte espiritual diciéndoles que él iba a morir y que no se angustiaran, pero de una manera lindísima, que incluso tuvo un sueño donde él estaba en el cielo y que no era tiempo de morir, sino que tenía que estar un poco más en la tierra, y hizo unos escritos tremendos. Ellos empiezan a adorar el pueblo, y una vez le dijo al Señor, papito Dios, vamos en un carro, yo quiero que me des un limón, yo tengo deseo de comer el limón. Parece mexicana, ¿sí o no? Tengo deseo de comer el limoncito, un limón agrio. Y entonces ellos detienen su carro sin darse cuenta, detienen su carro, y cuando detienen su carro, ella se baja del carro, toma una hoja de un árbol, qué curioso, era una mata de limón. Ella lo muerde, es una mata de limón. En ese momento no hay nada sobrenatural, lo sobrenatural es lo que ella siente de su corazón. Dice, el Señor le dijo esto. El Señor le dijo lo siguiente: tú crees, tú me estás pidiendo un limón, yo te amo tanto, hija, que yo no me conformo con darte un limón, sino te doy el árbol entero. ¿No te parece eso precioso? Cuando tú le pides un regalo a Dios, Él no te da lo que tú quieres, sino te da mucho más, aún no tienes, porque te ama. Pero hay que quererlo. Pero para eso tenemos que ser adoradores, estar en alegría, siempre bendiciendo al Señor. Así tengamos momentos difíciles, benditamos, alabemos al Señor. Porque de nuestro corazón van a salir ese olor fragante, porque somos sus hijos amados. Y cada vez que adoramos al Señor, de nuestro corazón sale, ¿qué sale? Un olor fragante. Ok, entonces vamos a empezar a alabar al Señor, vámonos de pie, para empezar esta preciosa Eucaristía, para entregarle todo nuestro ser, nuestro amor, nuestra alma, todo nuestro sentir, todo lo que somos, y vamos a recibir a nuestro Señor en cuerpo y en sangre. Entonces, si desean, vamos, alabemos al Señor y cantémosle a Él.